Hola, bienvenidos a este vuestro canal, Conocer la Verdad TV. Hoy me encuentro lejos de mi natal Venezuela, me encuentro en Estados Unidos, específicamente Carolina del Norte, y tengo un invitado acá en el canal, se trata de Pablo Ávila. Él es norteamericano de origen puertorriqueño, por eso le van a sentir ese acento particular de los boricuas. Él es de confesión evangélica, se congrega en la iglesia Nueva Esperanza, acá en Carolina del Norte. Bienvenido, Pablo. Bienvenidas a Carolina del Norte, Yosma, y gracias por la invitación a tu canal. Hoy tenemos un tema muy misterioso, enigmático y muy controversial. Se trata de los Nefilim. ¿Qué significa Nefilim? ¿Dónde se habla de ellos en la Biblia? ¿Dónde estaban ubicados? ¿Y por qué Dios los rechazó? Comencemos. Bueno, voy a comenzar de dónde se menciona a los Nephilim en la Biblia. Donde primeramente vemos la mención de los Nephilim, se trata en Génesis 6, versículo del 1 al 4. Algo interesante que estaba viendo cuando estaba viendo las diferentes traducciones de la Biblia, eh, cada traducción tiene un subtítulo casi que distinto cuando se refiere a este versículo. En la nueva versión internacional, que es el que voy a estar leyendo ahora, el subtítulo que le tiene a este versículo le dice la maldad humana. Y la Biblia hispanoamericana le dice las causas del diluvio. Y la Reina Valera del 1960 le dice la maldad de los hombres. Lo vi un poquito interesante que le tengan un subtítulo diferente a referencia a este versículo. Bueno, la versión que voy a estar leyendo es la nueva versión internacional. Aquí vamos con el Génesis 6 del 1 al 4. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Pero el Señor dijo: mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un mortal, por eso vivirá solamente 120 años. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes que fueron los poderosos guerreros. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Bueno, vamos a ver ahora qué significa el término Nefilim. Eso lo vemos en el Strong 5303, Nefil. El significado aquí que le da el Strong es derribador, patán o tirano y gigante. Como ya ustedes saben, en hebreo, para hacer el plural de una palabra que es masculino, se le agrega im. Por eso el término entonces Nefilim está en plural. Esta palabra tiene su origen a la vez en el Strong 5307, que es Nafal. ¿Y qué significa? Bueno, ustedes saben que en hebreo las palabras tienen montones de significados. Aquí les resalto tres de ellos: caer, descender y desertor. También en el versículo, en los versículos que leyó Pablo, se refiere al término Gibor, que está en el Strong 1368 y significa poderoso, guerrero, tirano y también significa gigante. Por eso es que entonces se dice que estos hijos de Dios, cuando se unieron a las hijas de los hombres, tuvieron Nefilim, que significa gigante, y fueron los valientes varones de renombre. ¿Cómo dice? Guerreros. Guerreros. Ese es Gibor, Giborín. Esos son los dos términos, entonces, hebreos que forman parte de ese versículo para describir a estos seres, que fue la descendencia del apareamiento antenatural de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Bueno, perfecto. Ahora voy a estar explicando las tres diferentes interpretaciones del significado de hijos de Dios. La referencia que voy a estar usando viene del Wikipedia. La primera posición que sale aquí es del origen setita.
Hay gente que piensan que el linaje de los Nephilim vienen a través de la descendencia de Set, el hijo de Adán. Voy a leer aquí un poquito lo que dice. No quiero ponerlo en mis propias palabras, no quiero sonar como si esto está saliendo de mí, esto viene del Wikipedia. Según la interpretación más contemporánea, los hijos de Dios mencionados en el pasaje de Génesis son interpretados como hombres devotos de la línea genealógica de Set y las hijas de los hombres, como mujeres malvadas de la línea de Caín. O sea, está diciendo que los hijos de Seth, considerando los hijos de Dios, se casaron o se unieron con las hijas de Caín. Y esa es la posición del origen setita para tratar de decir que esos son los hijos de Dios, los hijos de Seth. La otra posición de origen humano noble, que reyes o príncipes se llamaban hijos de Dios y se casaban con mujeres comunes, y eso es lo que quieren usar como la explicación de hijos de Dios mencionados en Génesis 6:4. Entonces, la tercera interpretación que tenemos aquí en el Wikipedia es la posición de origen celestial. Y aquí dice, esta es la interpretación más antigua. Identifica a los ángeles caídos como demonios, como los hijos de Dios mencionados en Génesis 6:4. Estos seres celestiales se habrían materializado en cuerpos carnales y engendrando hijos. Esta prole, los Nephilim, fueron los valientes héroes y gigantes mencionados en la Biblia. Aquí voy a estar leyendo unos versículos de la interpretación que estos hijos de Dios eran de origen celestial. Vamos con Job 1:6. Llegó el día en que los hijos de Dios debían presentarse ante el Señor, y con ellos llegó también Satanás. Otro versículo dentro del libro de Job que también le da sustancia a la interpretación de que los hijos de Dios son de origen celestial, está en Job 38, versículos 4 al 7, y dice así, versión Reina Valera 2015. ¿Sobre qué están afirmados tus cimientos? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando aclamaban juntos a las estrellas del alba y gritaban de júbilo todos los hijos de Dios. Entonces aquí está otra vez otra referencia, vaqueando básicamente al punto de que los hijos de Dios son de origen celestial. Entonces esas son las tres interpretaciones que nos da Wikipedia. Algunos piensan que viene del linaje de Set, que ahí son los hijos de Dios. Otros piensan que son nobles, príncipes o reyes, que quieren usar como otra interpretación de los hijos de Dios. Y después está el más antiguo, que son personas que sí piensan que son ángeles caídos, que es la que vamos a estar discutiendo más en detalle aquí hoy. Vamos a ver ahora otras referencias extra bíblicas del significado de esto de hijos de Dios y significado de los gigantes también. Una de ellas es la referencia del historiador Flavio Josefo, el historiador judío del siglo I. Y él en su obra Antigüedades de los Judíos dice lo siguiente. Muchos ángeles de Dios convivieron con mujeres y engendraron hijos injuriosos que despreciaban el bien, confiados en sus propias fuerzas, porque según la tradición, estos hombres cometían actos similares a los de aquellos que los griegos llamaban gigantes. Entonces, para este historiador del siglo I, esos hijos de Dios aquí los menciona como ángeles. También tenemos otra fuente extra bíblica que es el libro de Enoc. Les recomiendo que vean el video que les preparé sobre el libro de Enoc, donde allí explico todo este significado, porque ahí en el libro de Enoc se da mucho detalle, específicamente en el libro que se llama Los Vigilantes. Bueno, dice el capítulo 6 del libro de Enoc. Así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas. Y los vigilantes, porque aquí en el libro de Enoc se les llamaba a esos vigilantes. Y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon. Y se dijeron unos a otros, vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Otra fuente extra bíblica es el libro de Jubileos.
específicamente Jubileos 4:22. Les recuerdo que el libro de Jubileos no está incluido en el canon que usa la iglesia evangélica ni en el canon hebreo, en el Tanakh. En Jubileos 4:22, refiriéndose a Enoc, dice lo siguiente: exhortó a los custodios. Aquí en Jubileos, en lugar de llamarle vigilante, como en el libro de Enoc, le llama custodio, pero es un término similar. Dice, exhortó a los custodios que habían prevaricado con las hijas de los hombres, pues habían comenzado a unirse con las hijas de la tierra, cometiendo abominación, y dio testimonio contra todos ellos. Vamos a ver ahora en qué lugar habitaban estos gigantes. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento, en Números 13:33. Allí se narra la historia de los 2 espías, cuando Moisés envía 2 espías para inspeccionar la tierra de Canaán. Y cuando esos 2 espías regresan de haber hecho la inspección, le dicen a Moisés lo siguiente: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. También en Deuteronomio 2 hay varias referencias a los lugares donde habitaban estos gigantes. Así vemos que se narra en el contexto del avance que van haciendo los israelitas para lograr tomar Canaán. Se menciona que Dios le dijo a los israelitas que pasaran por la tierra de los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, pero les dijo que no entraran en contienda con ellos, con los descendientes de Esaú, porque ya Dios le había dado esa tierra a ellos. Porque los hijos de Esaú echaron de ahí, de esas tierras, a unos gigantes que se llaman los Oreos. Luego sigue la narración que Dios los instruyó que pasaran por Moab, pero que ahí también le dijo que no entraran en contienda con los moabitas, porque ya Dios le había entregado esa tierra también a los moabitas. Los moabitas son descendientes de Lot, sobrino de Abraham. Allí en esa tierra de los moabitas habitaban unos gigantes también que les decían los emitas. Y ellos también, Dios le había instruido a los moabitas que echaran de allí, derribaran, pues exterminaran a esos gigantes. Y así lo hicieron. Por eso es que Dios le dijo a los israelitas que no entraran en contienda con los moabitas, porque ya les había dado ese territorio a ellos. También Dios les instruyó a los israelitas que siguieran en su avance, ¿verdad? Pasaran por Amón. Y también les dijo que no molestaran a los amonitas, que son también descendientes de Lot. ¿Por qué les dijo que no entraran en contienda con los amonitas? Porque ya Dios también le había entregado esa tierra a ellos, porque ellos destruyeron a los sonsomeos, que también eran unos gigantes que habitaban en esa tierra. Después en Deuteronomio 3 se narra que Dios instruyó a los israelitas que siguieran más al norte, y ellos llegaron a Basán, a la tierra de Basán. Y allí les salió para pelear contra los israelitas Og, rey de Basán, que era también un gigante. Ahí lo vemos entonces, la referencia que dice, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Dice que su cama era de hierro y que la longitud de la cama eran de 9 codos y su anchura de 4 codos. Entonces quiere decir que esa cama, si hacemos la equivalencia de los codos a metros, esa cama medía 4,97 metros. O sea que realmente era gigante. También vemos que en tiempos de David todavía había gigantes, porque lo vemos en 1 y 2 de Samuel. Se habla de la historia de Goliat y David, y también de otros gigantes filisteos que había ahí en Gaza. O sea que todavía después de que los israelitas tomaron Canaán, mucho tiempo después, ya en época de David, todavía quedaban algunos gigantes en esas tierras. Bueno, ahora voy a estar hablando de otras culturas que para mí sí tienen mucha similitud en esto de los Nephilim y en esto de los gigantes. Lo más que yo veo parecido a la cuestión de los Nephilim es la mitología griega. La referencia de Zeus, si tú te pones a estudiar la mitología griega, a Zeus lo conocían como un mujeriego, y también se le conocieron, de acuerdo a Wikipedia,
más de 57 hijos que eran con hijas de humanos, o sea, mitad celeste o mitad ángel, como les quieras poner, mitad humano, aquí en la tierra. Uno de los más famosos, Heracles. Heracles era el hijo de Zeus en la mitología griega y los romanos hicieron una copia de Heracles y le llamaron Hércules. Simplemente una copia del hijo de Zeus de la mitología griega. Entonces, volviendo al punto, si tú ves en la mitología griega, Zeus es bien reconocido por tener muchos hijos con mujeres hijas de seres humanos. El más famoso, Heracles. Heracles es reconocido como un guerrero, como una persona que se usaba para conquistar tierra. Si tú ves las historias, simplemente un demidios, un híbrido entre un dios y un humano, que la gente casi que alababa en la mitología griega. Y la similitud más grande que veo entre Heracles y los Nephilim es que la Biblia explica a los Nephilim como gigantes y poderosos guerreros, que es la misma explicación que tú ves cuando buscas sobre Heracles. Demasiadas similitudes entre los Nephilim y los hijos de Zeus aquí en la tierra. Otra cosa que también me pareció bastante interesante sobre la cultura de la mitología griega es que se habla que Zeus se transformaba carnalmente en animales, en esposos. Dice que se transformó una vez como un toro, como una llama de fuego. Entonces hay varias teorías dentro de la mitología griega que habla de la encarnación de Zeus para poder tener relaciones con las mujeres de los hombres. Algo que me pareció interesante también. Ahora quiero dar unos versículos del Nuevo Testamento, porque hay muchas personas que piensan que la cuestión de los Nephilim, la cuestión de los gigantes, es algo que solamente se habla en el Viejo Testamento. Pero yo voy a estar aquí citando unos versículos del Nuevo Testamento que también te van a hablar de los ángeles. Vamos a comenzar con Primera de Pedro 3 del 18 al 20. Porque Cristo murió por los pecados una vez y por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Y de ese modo fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua. Ahí está un versículo del Nuevo Testamento donde ya te está hablando de los espíritus encarcelados que estaban en los tiempos antiguos, en los días de Noé, que es básicamente lo que está hablando en Génesis. Tengo otro versículo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, poniéndolos en cadenas de oscuridad y reservándolos para el juicio. Y por último, otro versículo dentro del libro de Judas que también te menciona a los ángeles caídos. Está en el libro de Judá, capítulo 1, versículo 6. Y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Ahí más nada le di 3 versículos dentro del Nuevo Testamento, en 3 libros distintos, que te está hablando de los ángeles caídos. Vamos a ver ahora por qué fueron rechazados por Dios estos Nephilim y cuál fue su destino. De acuerdo al libro de Enoch, hubo 2 sentencias para ese grupo de ángeles que bajaron desobedeciendo a Dios. Primeramente a Azazel se le condenó a estar atado de pies y manos, arrojado en el desierto, y le colocaron piedras cortantes encima y que allí estuviera eternamente. Luego a Shemiasa y sus cómplices, la sentencia fue que ellos serían
atados y echados en los abismos de la tierra por 70 generaciones. Y si ustedes ven el video que les preparé del libro de Enoch, allí les cuento que esas 70 generaciones se cumplieron cuando nació Jesús. Desde Enoch hasta Jesús hay 70 generaciones. Ellos salieron sueltos ahí en esa generación 70 y ellos lo que están esperando ahora es el juicio, porque como mencionó Pablo en los versículos del Nuevo Testamento, ya ellos están reservados para juicio. Ahora, para los Nefilim, o sea, la descendencia de estos ángeles caídos, según el libro de Enoch, a ellos se les sentenció que cuando ellos murieran, también Dios hizo que ellos mismos se destruyeran en guerra entre ellos, y que cuando ellos murieran, sus espíritus al salir de sus cuerpos, esos espíritus no iban al cielo, porque ellos no fueron creados en el cielo, ellos fueron creados acá en la tierra, y esos espíritus se iban a quedar acá en la tierra y iban a ser llamados espíritus inmundos. Entonces esos son los espíritus inmundos que habla Pablo. Allí Pablo habla en Efesios 6, dice que hay principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, entre esos ángeles caídos que andan sueltos todavía, deben ser esos los principados y potestades. Y los espíritus de los Nefilim, cuando ellos murieron, cuando desencarnaron esos espíritus, esos son espíritus inmundos, que se quedan aquí en la tierra porque Dios no les permite a ellos que vayan al cielo. Así que acá en la tierra tenemos todo eso que Pablo hablaba. Principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vamos a ver ahora si hoy en día hay Nefilim. Bueno, los Nefilim, como ya dijimos, según Génesis, Dios manda el diluvio por esa desobediencia y esa corrupción que los ángeles caídos hicieron sobre la tierra, al engendrar entonces esos híbridos. Pero vemos que los Nefilim entonces son híbridos. Es una descendencia de una unión antinatural. Y hoy en día vemos que se está haciendo experimentos que se llaman transgénesis, que hacen unión de dos especies distintas y dan como resultado híbrido. Aquí les traigo unas referencias. Por ejemplo, tenemos una empresa de Canadá, crea una cabra que produce hilos de telaraña. La empresa canadiense Nexia Biotechnologies ha desarrollado con técnicas de modificación genética la introducción en una cabra de un gen procedente de una araña. Una cabra que produce en su leche la principal proteína de la telaraña. Esta proteína es capaz de formar un hilo extremadamente resistente y ligero, y la empresa espera purificarlo de la leche de la cabra para fabricar prendas especiales como chalecos antibalas. Wow. Aquí vemos híbridos. Tengo aquí otro ejemplo. Creación de ratones gigantes por medio de ingeniería genética en Estados Unidos. Científicos norteamericanos han logrado crear ratones gigantes por medio del trasplante de genes de ratas. Así que vemos que mezclan genes de ratas con ratones que son especies diferentes, y entonces la descendencia que produce es ratones gigantes. O sea que parece verosímil que entonces de la mezcla de dos especies distintas puedan producirse gigantes. Aquí tenemos otro ejemplo. Es la creación de un salmón modificado genéticamente, que es un salmón gigante. Aquí vemos la foto, que al lado de un salmón normal, entonces es muchísimo más grande, casi que más del doble. Aquí tenemos otro ejemplo, que es en el zoológico de Novosibirsk, en Rusia. Un animal que han llamado ligre. Es un animal híbrido que se creó a partir del cruce de un león y una tigresa. Y su aspecto es de un felino gigante,
y su tamaño gigante se explica porque el gen inhibidor del crecimiento se transmite por vía materna en los leones y paterna en los tigres, por lo que el ligre no hereda ningún gen de este tipo. O sea, al no haber un gen inhibidor del crecimiento, entonces pues crecen demasiado. O sea que es posible que entonces la historia que se narra pues en Génesis 6 o en el libro de Enoch, que dice que esa unión antinatura Dios gigante, pues puede haber sido algo parecido a esto que pasa con el ligre. Aquí tenemos otro ejemplo, es un animal que han llamado tigardo, descendiente de un tigre macho y un leopardo hembra. Y también tenemos que con humanos también hay experimentación de modificación genética. Aquí también les traje este artículo que dice: científicos chinos aseguran haber creado los primeros bebés modificados genéticamente. Dice: las niñas gemelas nacidas cuentan ahora con una modificación que supuestamente las protege contra el virus del SIDA. Con estos ejemplos que les he mostrado, vemos que el ser humano está jugando a ser Dios, está haciendo modificaciones genéticas y creando animales contra natura. Está dañando la creación de Dios. Y esto fue lo mismo que pasó en los días de Noé, que se dañó la creación de Dios porque esos ángeles caídos engendraron seres híbridos, según el libro de Enoch. Por eso os digo, conoced la verdad. ¿Dónde te la decimos? Aquí en vuestro canal, Conoced la Verdad TV. Bueno, Yosmari, gracias de nuevo por invitarme a tu canal y gracias a todos ustedes que sacaron de su tiempo para ver este tema que para mí es sumamente interesante. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, algún tema que te gustaría que hagamos un video, simplemente escribe un comentario y como siempre no se olvida darle like o darle a share para que otras personas también puedan disfrutar de este contenido. Bueno, esto es todo por hoy. Shalom Alejem, la paz sea con ustedes. No te olvides de suscribirte al canal y darle un like.